hace 8 días y empezamos esta línea de meditación sobre la formación que tenemos a través de la palabra. Dice la Escritura, capítulo 12, verso 33. Dice la palabra: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Bueno, gloria al Señor. Estos pensamientos que tenemos, la palabra tiene un poder, ¿verdad? Tiene una fuerza, y cuando leemos el verso 34 dice: ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Verdad? Y esto nos está ligando al principio. Este es el principio. Cuando él habló la palabra, dice que todo lo que habló era bueno, ¿verdad? Todo lo que él habló era bueno. Todo lo ligó a la palabra. La palabra tiene poder para crear. A través de la palabra creamos, o a través de la palabra destruimos, ¿verdad? Por eso el apóstol Santiago habla de la lengua, ¿verdad? Y toma estas escrituras. Siéntese tantito, hermano. Vamos a entonces, lo que Dios creó al hombre, ¿verdad? Esta es la creación del hombre por la palabra. Yo creo que esa es una de las cosas a las que no le hemos puesto mucha atención para tomarle un sentido. Y lo que tenemos es el caminar espiritual del hombre. El caminar espiritual del hombre. Vamos a ir a Génesis 1. Dice aquí 1:26. Dice la palabra: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora aquí estamos entrando, cuando Dios creó el mundo, lo creó por la palabra, lo hizo de la palabra, y entonces vemos el poder que tiene la palabra, cómo todo obedeció de una manera perfecta a la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso el hombre viene a tener un compromiso muy grande, ¿verdad? Porque fue creado por la palabra. La palabra fue lo que nos creó, y esto es lo que dice el apóstol Pedro. Esto es lo que dice el apóstol Pedro. Entonces, el hombre es una semejanza de Dios en el espíritu. Entonces, vamos a ir a Primera de Pedro. Dice Primera de Pedro 1, dice el verso 14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre, ¿verdad?, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros, entrañablemente de corazón puro. Y lo dice aquí: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Verdad? Entonces tenemos una batalla por ubicarnos en la tierra, ¿verdad? Lo que Dios creó, ahora sabemos que Dios
es espíritu. Pero ¿qué es el espíritu? Tenemos que entender un poquito qué es el espíritu, ¿verdad? A veces queda muy vago el entendimiento del espíritu. No hay imagen, no hay materia, ¿verdad? No hay cómo hacer que la gente entienda qué es lo que le da vida a esta materia. ¿Qué le da vida a esta materia, verdad? Estaba hablando con los hermanos en León, cómo es que tenemos gusto, ¿verdad? Cómo es que saboreamos los diferentes sabores o captamos los diferentes olores. ¿Qué le da vida a eso? ¿Verdad? La gente piensa solamente espíritu y no alcanza a ver la magnitud de todas estas cosas en su dimensión. Entonces, cuando Dios hizo las cosas, todo lo hizo bueno en grande manera, A medida que vamos caminando en esto, por eso es que una mentira, ¿verdad? Por eso es que una palabra mal acomodada, por eso es que una ofensa tiene poder, porque puede crear una buena atmósfera alrededor de una persona, o una palabra puede crear una mala atmósfera alrededor de una persona, ¿verdad? Tenemos que ver esto. Entonces, siendo renacidos por la palabra, ¿verdad? Porque así habíamos sido hechos por la palabra. El hombre fue hecho por la palabra. Entonces, Dios formó al hombre por su palabra, aunque luego le crea, ¿verdad? Un cuerpo. Vamos a ir a Génesis 2. Génesis 2. Y el verso 7. Aquí vamos a entender muchas cosas que el profeta ha hablado en conducta, orden y doctrina, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que Dios hace? Dios es espíritu. Estamos hablando de la creación ya en la tierra, ¿verdad? No estamos hablando de ángeles, querubines, no, sino estamos hablando del hombre. Entonces hay una creación, por la palabra de todas las cosas, ¿verdad? Hasta el quinto día, del primero al quinto día, Dios tiene una creación. En el sexto día está el hombre, ¿verdad? Este es el sexto día. Él crea al hombre por la palabra. Al crear al hombre por la palabra, le está dando un sentido superior a todos, ¿verdad? Está coronando la creación, está haciendo del hombre la corona de todas las cosas, ¿verdad? Toda esta creación, como lo dice la palabra, eran cosas creadas, cosas que se palpaban, se gustaban, se olían, ¿verdad? Podían gustarse, verse, oírse, todo. Y el hermano Branham dice que el hombre, en este sexto día, la primera etapa fue un hombre espíritu, un hombre espíritu, ¿verdad? Podía ver, pero no porque tuviera un cuerpo. En este espíritu, él tenía lo que nosotros hemos aprendido de los 5 sentidos del espíritu, ¿verdad? Tenía afectos, ¿verdad? Tenía imaginación, tenía conciencia, razón
y memoria de todo, ¿verdad? Acuérdense que Él le puso nombre a todos los animales, ¿verdad? Tenía una imaginación creativa, y entonces dice el profeta que este hombre iba a guiar a la naturaleza, a los animales, como el Espíritu Santo nos guía a nosotros. ¿Ve? Como el Espíritu Santo nos guía a nosotros. Ahora, ¿cómo lo guía el Espíritu Santo a usted? Por un pensamiento, ¿verdad? Viene a usted y le dice, hay que hacer esto, hay que hacer, no hagas esto, no, ve para allá, ve para acá. Entonces el Espíritu, ¿verdad? Era el que iba a mover al hombre, o el hombre, perdóneme, iba a mover todas las cosas porque era un hombre espíritu. Entonces, todo esto tenía un sentido, solamente que estaba. Vamos a ir a Génesis 2:7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, ¿verdad? Ahora, cuando dice y formó al hombre del polvo de la tierra, ¿verdad? Entonces ya este hombre tenía un cuerpo, ¿verdad? Pero dice el profeta que este cuerpo era como un árbol, era algo inmóvil, ¿verdad? Era algo que sí tenía un cierto propósito, ¿verdad? Pero no se movía. Era solamente, usted ha visto un muerto sin el espíritu, no se mueve. Está el cuerpo, pero no se mueve, ¿verdad? Eso es lo que era el hombre antes de que Dios soplara sobre él, ¿verdad? Dice, era como un árbol que estaba ahí rígido, ¿verdad? Como si solamente fuera parte de una creación. Pero cuando dice y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, esta palabra viviente, entonces vino a ser un ser viviente. Esta palabra viviente tiene un sentido, tiene un interés en el cual tenemos que ser, si pusiéramos viviente, ¿cómo lo describiríamos? Usted y yo podríamos decir, bueno, alguien que se mueve, ¿verdad? Pero también muchas cosas se mueven, los pájaros se mueven, los animales se mueven, muchas cosas se mueven, ¿verdad? Pero entonces lo que vino a ser es un ser pensante, ¿verdad? Que piensa. Por eso ya tenía la razón, ya tenía la imaginación. Usted va a ver cada parte del hombre actuar en el principio, la conciencia, ¿verdad? Los afectos, la memoria, ¿ve? Si usted busca, va a encontrar una parte para cada área del espíritu del hombre, ¿ve? Por eso cuando el hombre cae en el huerto del Edén, ¿verdad? La conciencia se activa, ¿ve? Y dice, hemos pecado, hemos hecho algo mal, vamos a escondernos, vamos a taparnos con unas hojas de higuera, vamos a apartarnos, vamos a escondernos de esto. La conciencia rápida, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, ¿verdad? Esos son los sentidos del espíritu, ¿ve? A veces todos esos sentidos se activan en nosotros, pero no le damos su lugar a cada cosa, ¿verdad? No estamos ubicándolos, y entonces vienen los miedos, vienen
la atmósfera de temor y qué va a pasar y qué va a suceder, y usted empieza a crear una atmósfera, ¿verdad? De ahí vienen las enfermedades mentales, son enfermedades del espíritu, ¿sí? Entonces, cuando Él crea al hombre, lo está creando de una manera responsable, ¿ve? Porque todo lo que Dios había creado era bueno en grande manera, ¿verdad? Y entonces, cuando está creando, entonces cuando crea al hombre en el sexto día, fíjese bien, quiero que vea Génesis 1, ¿verdad? Y el verso 31. Dice, usted sabe, los bendijo y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en grande manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Ve? Ahora, cuando Él está creando, descansa, usted sabe, descansa el sábado. En el capítulo 2, usted empieza a ver que hay un recuento de todo, y dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, estoy leyendo 2:1, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora empieza a haber detalles. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Ahora, esto es muy importante que lo podamos ver, ¿verdad? Porque aunque estaba toda la creación, aunque todo había sido hecho en grande manera, en el verso 5 dice que no había hombre, dice, porque Jehová Dios, dice, no había hombre para que labrase la tierra, ¿verdad? Ahora la tenía que labrar, la tenía que regar, tenía que acomodar ciertas cosas, ¿ve? Pero tenía que ser por la palabra, todo esto, acuérdese, ¿verdad? Si él quería mover un árbol de un lado a otro, lo hacía. Si él quería mover una montaña de un lado a otro, lo hacía. Tenía un poder creativo. Ahora, entonces, dice que tomó al hombre, ¿verdad? Para ponerlo en esa tierra que él había hecho, y dice que seguimos leyendo ahí, y empieza a detallar todo lo que el hombre, con todo lo que el hombre se iba a encontrar, ¿verdad? Un huerto, árboles deliciosos a la vista, ¿verdad? Verso 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora ya estaban ahí dos manifestaciones.
y lo deja solo encerrado en el verso 9, ¿verdad? Y está dialogando con ellos, ¿verdad? El hombre ya ahora tenía un cuerpo, ahora ya tenía ese espíritu que había creado. El hombre espíritu es puesto en el cuerpo que lo llegó a ser un ser viviente, que era un ser pensante, un ser que tenía una actividad, ¿verdad? Pudiéramos decirlo de esta manera, por sí solo, ¿verdad? Ya lo único que iba a recibir era enseñanza, era la palabra que diariamente Dios estaba depositando. Y lo pone en el huerto y le dice, está el árbol de la ciencia del bien y la ciencia del mal, ahí están, ¿verdad? De la vida, y el árbol de la ciencia. Y empieza a hablar de los ríos, a hablar del oro, a hablar de todo esto. Y luego el verso 15, y tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase, ¿verdad? Ahora, esta palabra guardar, pues ¿de qué lo iba a guardar, verdad? Sino esto era que lo acomodara, que pusiera cada cosa en su lugar. Por eso existe la palabra guarda esto, ¿verdad? Pone esto en su lugar. Él estaba viendo, no porque no estuviera en su lugar, sino que tenía ahora un sentido. Por eso dice, sigamos leyendo verso 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora aquí ya empezamos a entrar en lo que es el misterio, ¿verdad? Ya empezamos a entrar en un misterio. El hombre es un misterio, ¿verdad? Cuando usted ve el mensaje, el sonido incierto, el hermano Branham dice que la vida es un misterio. La vida en sí es un misterio, dice, porque ¿dónde comienza y dónde termina? ¿Verdad? ¿Dónde puede usted ver que comience la vida? Usted no sabe, ¿verdad? Y cuando se va, usted no sabe, usted solamente sabe que algo tiene vida y que algo no tiene vida, pero no podemos explicar, ¿verdad? No podemos explicar, y por eso nosotros empezamos a ver la palabra creativa, la palabra que tiene poder, la palabra que acomoda todo. Dios no puede hacer una cosa hoy y mañana mejorarla. Todo lo hace bueno en grande manera, ¿verdad? Todo lo hace perfecto. Por eso Él puso esta responsabilidad. Por tus palabras vas a ser condenado, o por tus palabras vas a ser salvo, ¿verdad? Porque tu palabra es creativa. Porque yo, que te hice a mi imagen, tengo una palabra creativa. Todo lo que hablo voy a hacerlo. Todo lo que digo tengo que cumplirlo. Todo lo que hablo tengo que ponerlo en su lugar. ¿Ve? Esto es el problema de muchos de nosotros, que hablamos y no cumplimos, ¿verdad? Por eso Salomón lo dice en Eclesiastés: no digas para que no te comprometas. ¿Ve? Y no le damos sentido, no le damos importancia. Por eso es que nuestras vidas nunca tienen un crecimiento. Siempre estamos a la baja. Siempre estamos de una manera en una desventaja, ¿verdad? Entonces, lo pone en el huerto del Edén, ¿verdad? Ya había puesto ahí el bien y el mal,
ya lo había puesto, porque era parte de la creación. Pero el hombre, si usted ve hasta que lo hizo espíritu, varón y hembra lo creó, dice, y fue grande, y fue bueno en grande manera. Pero cuando hace al hombre del polvo, ya no dice, y fue bueno en grande manera, ¿verdad? Porque ahora eso ya iba a caer. Ya el hombre en el cuerpo, ¿verdad? Y en el espíritu iba a ser afectado y el cuerpo iba a caer. ¿Ve? No fue el que hizo la caída, no fue donde inició la caída, pero es el hombre, ¿verdad? Partícipe de la caída. Entonces ya estaba destinado. Por eso el apóstol Pablo, cuando está hablando de este cuerpo, dice que tiene que ser perfeccionado porque cayó. Luego viene el profeta y nos dice, el hombre cae voluntariamente, el hombre peca voluntariamente, tiene conciencia, tiene razón, tiene imaginación, tiene memoria, todo lo aplica ahí a la caída. ¿Ve? Por eso el pecado se cuenta cuando el hombre está pecando voluntariamente, ¿verdad? Todo pecado llega a ser voluntario. No llega a ser involuntario. Lo que es involuntario es el error. ¿Ve? Luego Juan dice, hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte, ¿verdad? Entonces, dice, y formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Bueno, ahí ya lo hace un ser pensante. Ahora le está poniendo... está el hombre, ¿verdad? Déjeme ponerlo así, el espíritu que puso en el hombre masculino y femenino, está oyendo a Dios, está oyendo la palabra de Dios, ¿ve? Está oyendo la palabra de Dios. Al oír la palabra de Dios, los dos espíritus tienen oído, están oyendo la palabra. Dios les está mostrando y les está diciendo, vamos al verso 18, y Jehová Dios, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, ¿verdad? Ahora aquí nos está hablando de la creación física del espíritu femenino, ya nos habló de la creación física del espíritu masculino, ¿verdad? Ahora, bueno, esto ustedes ya lo saben, aquí está un ser viviente. Y este ser viviente en este cuerpo vivía lo masculino y lo femenino. El espíritu, ¿verdad? El espíritu vivía aquí. Aquí les digo, ojalá que más adelante podamos entrar en lo que es el matrimonio, ¿verdad? La identificación del espíritu. Ojalá que Dios nos ayude en esta serie de pensamiento que tenemos, podamos, eso yo lo quiero, pero no sé si lo pueda acomodar como lo estoy pensando. ¿Por qué el profeta dice que si usted no tuvo la esposa correcta aquí, allá sí la va a tener? ¿Por qué dice que si usted no tuvo el esposo correcto aquí, allá sí lo va a tener? ¿Verdad? Eso también se encierra dentro de un misterio que no alcanzamos a comprender, ¿verdad?
así nada más, que usted lea la Biblia y que usted entienda, no, si no tengo el esposo aquí, lo voy a tener allá. Usted no lo entendería si no lo hubiera hablado un profeta y si el Espíritu no abre el entendimiento, ¿verdad? Bueno, nosotros no teníamos una respuesta a tantas cosas, ¿verdad? A tantas cosas, pero a medida que vamos tomando este pensamiento, le digo, vamos a entrar en la creación del hombre, en su anatomía espiritual, en su anatomía física, lo cual también conocemos. Fíjese, cuando Él crea al hombre del cuerpo, del polvo, viene a ser todos los sistemas que le crea al cuerpo, ¿verdad? Tenía sus riñones, tenía su hígado, tenía todo, ¿verdad? Había un sistema reproductor. Todas estas cosas pareciera que estaban detenidas ahí, pero tienen una importancia y tienen una relevancia, porque ahora que somos renacidos por la misma palabra que creó al hombre en el huerto del Edén, entonces ahora estamos agarrando el sentido de las cosas, ¿verdad? Ahora cuando renacemos es cuando viene un entendimiento, ¿verdad? Por eso le dijo, si no naces de nuevo no podrás ver el reino de Dios, ¿verdad? Ahora, entonces, cuando Él pone el árbol en medio del huerto, ¿verdad? De la ciencia del bien y del mal, y el árbol de la vida, en medio del huerto, ¿verdad? Entonces, y luego vemos ya que lo pone en el huerto del Edén y le dice, mira, lo vas a labrar, ¿verdad? O sea, tú vas a buscar que todo esté en orden, y lo guardas. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol, verso 16, del huerto podrás comer, ¿verdad? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, el propósito de todo esto es una instrucción, ¿verdad? Dios le está hablando a la conciencia, ¿verdad? Porque el hombre ya es un ser consciente, ¿verdad? Vive en un estado de inocencia, pero él tiene que guardar esa inocencia. Él tiene que guardar, él tiene que acomodar todo. Y se le está hablando, ¿verdad? De todo árbol podrás comer. Usted va a ver después que la parte femenina, ¿verdad?, le contesta a la serpiente lo que había oído de Dios, ¿verdad? La parte femenina, no la parte masculina, ¿verdad? Sí estamos, ¿verdad, hermanos? Sí, sí. Si hay algo, dice entonces, de todo árbol del huerto podrás comer, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que era un ser pensante, un ser con memoria. ¿Por qué? Porque la parte femenina le contesta a la serpiente y le dice, de todo árbol podemos comer, menos, ¿verdad? Del árbol, dice, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás,
¿verdad? Porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora, esto lo dice así al texto Eva a la serpiente, ¿verdad? Se lo está diciendo. Le está diciendo, no, tú lo que estás diciendo no es así, es así, ¿verdad? Ahora, verso 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Todavía no hay pecado, todavía no está Satanás encarnado en la serpiente y ya le está diciendo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? No es bueno. Usted dice, pero entonces, ¿cómo le vamos a hacer aquí? Aquí es el caminar con Dios, ¿verdad? Aquí es el sentido de responsabilidad con Dios. Porque podemos verlo de una manera superficial, ¿verdad? Y alguien dice, bueno, pero entonces yo me tengo que casar. No sé si se tenga que casar o no. Este es un asunto entre Dios y usted, ¿verdad? Entre Dios y usted. Pero aquí la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y aquí es cuando la mujer toma su lugar de ayuda idónea, ¿verdad? A veces uno ve, como dijo el profeta, la espiritualidad de la gente en su escogencia, ¿verdad? Bueno, una mujer dice, si me escogió a mí, quiere decir porque yo voy a hacer una ayuda idónea, ¿verdad? Entonces yo tengo que tomar mi lugar. Y el hombre va a tomar su lugar. Por eso ya más adelante lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, que Dios ubica al hombre dentro del matrimonio y ubica a la mujer dentro del matrimonio. Ahora, es palabra, Dios habló la palabra, la persona tiene que encajar en esa palabra, ¿verdad? Vamos a hablar de divorcio, ¿verdad? Vamos a hablar de la unión, la unión libre, lo que llaman unión libre. No hay unión libre, no existe la unión libre, ¿verdad? Fue instituido desde el principio. ¿Por qué el hombre no busca carácter? ¿Por qué la mujer no busca carácter? ¿Por qué están buscando lo que quieren, no lo que Dios les da? Ese es el peor error, hermanos. Y ahí vamos a vivir en la vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un día nos vamos a casar con la persona equivocada. Porque ya Dios acá nos había dado lo que Dios quería darnos. Y por eso los matrimonios están a la deriva, ¿verdad? Están en un estado muy frágil, ¿verdad? Tenemos que estar, por eso el mundo espiritual consiste, y dice el joven rico, no, perdónenme, el hijo pródigo dice, y volviendo en sí. Oh, Señor, ¿verdad? Dijo, usted busca un joven guapo, va a pasarle eso atractivo. Usted busca una mujer guapa, va a pasarle eso. Lo que usted tiene que buscar es carácter. Y tenemos tantos ejemplos de dolor, de tristeza, de desgracia. ¿Por qué? Porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Apenas estamos entrando en temas que vamos a ir acomodando en esta formación del hombre al nivel de la deidad, ¿verdad? Acuérdense que el profeta dijo, un hombre con Dios es deidad. Es deidad, ¿verdad? Entonces,
Imagínese el testimonio, por eso lo acabamos de leer en Pedro, ¿verdad? Debemos de andar, ¿cómo no debemos de andar? ¿Verdad? Oh, hermano, esto se vuelve cada día más interesante, más importante. Cada día nos está demandando más, porque somos novia, porque somos el pueblo escogido, porque vamos a representarlo a Él aquí en la tierra. Esto está interesante. Entonces dice, y Jehová Dios le dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Ya le había dicho, no vas a comer del árbol de la ciencia. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. ¿Ve? Ahí estaba ya activa la imaginación, ¿verdad? Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Nuevamente vuelve uno a ver la importancia de la mujer, ayuda idónea para él. 2 veces está repitiendo ese punto el Señor, que es la mujer una ayuda idónea. Una ayuda idónea. Yo me he preguntado por qué hay, ¿verdad? Situaciones, hermanas que llegaron solas al mensaje después de que su matrimonio se quebró, hermanos que llegan al mensaje después de que su matrimonio se quebró. Bueno, tantas cosas, hermano, que están implicando aquí, que pudiéramos acomodar todo a una vamos solamente a la letra y decir, bueno, la palabra dice aquí y aquí, pero la Biblia dice que la palabra está viva y es eficaz. Y entonces tiene que acomodar todas esas cosas y darle al hombre y a la mujer un sentido en todas estas cosas, ¿verdad? A lo mejor muchas cosas no van a poder rehacerse dentro de esto, ¿verdad? Hay matrimonios que no se van a volver a rehacer o no va a volverse a buscar a la misma persona. ¿Por qué? Porque nunca fue la voluntad de Dios aquello. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué es lo que viene? Bueno, que Dios nos revele, ¿verdad? Que Dios nos enseñe qué es lo que vamos a encontrar de esto. Entonces, existe una responsabilidad con la palabra de Dios. La tenían que guardar, ¿verdad? Dios dice, yo ya hablé, ahora la responsabilidad es tuya, ¿verdad? La responsabilidad es tuya. Y aquí implica mucho, les digo, factores que cuentan, ¿verdad? Y entonces vamos a cerrar aquí con el capítulo 2, verso 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahora ya está instituyéndose aquí cómo hizo Dios a esta mujer, ¿verdad? Dios no está pensando cómo hacer algo y luego mejorarlo, dijimos hace rato, ¿verdad? Dios no dice, bueno, voy a hacerle un hígado, pero ¿para qué serviría el hígado en una mujer o en un hombre? ¿Para qué? Oh, ya sé, para esto. No, Él no puede pensar así, ¿verdad? Cuando Él dice, voy a ponerle un sistema
que limpie, ¿verdad?, su sangre, ¿verdad?, que es el hígado, un sistema que limpie los líquidos que entran a su cuerpo, que son los riñones, ¿verdad? Entonces, todo eso va a tener que tener un sentido, va a tener un propósito. Esto nos va cerrando, hermano, ¿verdad? Por eso cuando el profeta llega a casamiento y divorcio, dice, tengo gente aquí casada 2 y 3 veces, ¿verdad? O sea, fíjese a dónde es que todo esto entra y a dónde es que todo esto tiene un sentido para que lo tomemos en cuenta. Por eso tiene que venir Dios a la escena. Tenemos que tomar en cuenta su palabra, tenemos que ver lo que la palabra de Dios dice, tenemos que estar extrayendo eso. Usted dice, hermano, Dios no me ha dado nada. Yo nada más le digo, si usted toma a Dios en cuenta, la Biblia es clara y dice, busca primero el reino de Dios y lo demás va a venir por añadidura, ¿verdad? Tenemos que estar pensando, hermano, de una manera como Dios para poder hablar. Como Dios para poder hablar. ¿Cuál es el propósito con el que yo voy a hacer una cosa? ¿Cuál es el objetivo? Por eso el profeta siempre decía, usted siempre tiene que estar checando el propósito y el objetivo de las cosas. ¿Con qué propósito hizo Dios todas las cosas? Él sabía, Él tenía un entendimiento claro de todo. ¿Ve? Por eso hoy usted se preguntaría y diría, bueno, ¿tengo la esposa correcta o no la tengo? O tengo el esposo correcto, no lo tengo. Todo esto está implicando, ¿ve?, que usted haga lo que a usted le toca, pero muchas veces no hacemos lo que a nosotros nos toca si la otra parte no lo hace, ¿verdad? Y decimos, bueno, si tú lo haces, yo lo hago. Y allí se empieza a desbaratar todo, hermano, todo, ¿verdad? Cometimos errores, nos han costado graves, nos han costado, nos están costando, hermano. Yo no creo en un matrimonio perfecto, pero hay matrimonios, hermano, que viven en un estado de shock, ¿verdad?, en una confrontación total y en un desagusto, en un desamor, en una insatisfacción, ¿ve? Entonces, viendo todo esto, ojalá que Dios nos ayude a agarrarle un sentido y un propósito a todo esto, hermanos. Poco a poco vamos a ir viendo esto del hombre y su creación. El hombre que va a llegar a ser deidad. El hombre que va a tener el poder creativo de la palabra, ¿verdad? El hombre que va a tener, le va a dar un sentido a todo, ¿verdad? Un propósito. El profeta le dijo a aquellos hombres, vayan, escarben ahí hay petróleo, lo sacan, y se aprovechan de esto, ¿verdad? Pero cuando aquellos hombres no le tomaron en cuenta la palabra al profeta, entonces dice, después le dijeron, hermano, díganos dónde está. Dijo, no, ya no les voy a decir, porque ya su propósito no es el que debía de ser en el principio, ¿verdad? Por eso muchas cosas no se nos dan, porque los propósitos no los captamos en su momento. Hermanos, Dios los bendiga. Mediten, no vivan por vivir. Los animalitos no viven por vivir, le dan un sentido a lo que ellos, para lo que ellos fueron creados. Nosotros debiéramos de darle un sentido para lo que fuimos creados, ¿verdad?
Ojalá que esté leyendo diario, esté oyendo algo diario, esté meditando diario, ¿verdad? Hermanos, Dios los bendiga. Voy a dejar este lugar. Vamos a empezar a tocar algo. Me gustaría que ya estuviéramos listos en todo. Un canto de meditación. Son las 10 de la mañana.